Bueno, en espera de la intervención de Keiko Fujimori, que había sido anunciada, vamos a conversar con el señor Jaime Salomón, que fue candidato a la vicepresidencia por Avanza País, partido que postuló a Hernando de Soto. Señor Salomón, muy buenas noches y bienvenido a RPP. Fernando, muchas gracias por la entrevista. Buenas noches. Bueno, quisiéramos, por favor, conocer su opinión sobre el momento que estamos viviendo en relación al escrutinio de los votos emitidos en la segunda vuelta electoral. Fernando, el resultado que vemos hasta ahora en el tema de los votos es lo que la población ha querido que suceda. Hay que esperar, claro, que las autoridades manifiesten sobre el conteo total, pero en cualquier caso debemos defender la democracia y la tranquilidad del país. Para eso debemos ser extremadamente prudentes y pacientes en este momento. Y yo llamaría a la paz, a generar orden, a evitar el caos, evitar la desinformación, porque eso, lamentablemente, eso crea y genera incertidumbre en la población. Por supuesto que sí. Ahora bien, ¿cómo juzga desde el punto de vista de los principios que usted ha enunciado el comportamiento de uno y otro partido? Los dos que llegaron a la segunda vuelta, es decir, Perú Libre y Fuerza Popular. Si me permite, primero yo rescataría a la ciudadanía. La ciudadanía se ha involucrado como nunca en un proceso electoral. Y yo esperaría, salga quien salga electo como presidente de la República, que la ciudadanía siga cercana al tema político. Necesitamos tener, gane quien gane, una sociedad bastante vigilante. Sobre el proceso que estamos viendo y viviendo en estos días después de la segunda vuelta, yo considero que en algunos casos hay algunos excesos que debieran evitarse. Porque, como bien decía, eso está generando polarización y no estamos para un proceso de polarización. Sí esperar que la autoridad revise bien sus votos y escuche algunos reclamos que puedan haber, a ver si están dentro del marco legal o simplemente es un tema paralelo por el calor del proceso electoral. De acuerdo. Pero hemos visto con alarma también que algunas voces se han elevado, sobre todo en redes sociales, ¿es cierto?, para pedir que la Fuerza Armada participe en esta circunstancia. Esto ha merecido incluso un comunicado no oficial sobre el tema, rechazando esa pretensión, naturalmente. Fernando, lo que hemos vivido, una época de golpe militar, yo creo que el Perú no está para eso en este momento. No podemos llegar a eso, definitivamente no podemos llegar. Estamos manteniendo la democracia por muchísimos años y debemos seguir haciéndola. El tema es que los políticos que están manejando la política en este siglo XXI lo hagan pensando en el país. Gane quien gane, que piense en el país. Y por eso me refería, no podemos generar caos o polarizaciones. Y también una cantidad bastante grande en las redes sociales de información no necesariamente correcta. Hay que aprender a respetar la voluntad del pueblo, sea la que sea. Y eso es lo que hemos visto, no solamente en la primera vuelta, ya se ha definido casi en la segunda vuelta. ¿Qué papel piensa usted que su partido, Avanza País, y el candidato presidencial Hernando de Soto pueda jugar con uno u otro según quien resulte elegido? Porque vimos que al principio, después de conocido el resultado de la primera vuelta, Hernando de Soto intentó tomar contacto con Pedro Castillo, incluso se reunió con él, me parece, en la localidad piurana de Máncora. Y todos conocemos que Hernando de Soto es un hombre que ha trabajado con muchos jefes de Estado en el mundo a los que ha sido capaces de ofrecer una experiencia como gestión pública. En este caso, ¿cómo ve usted el rol eventual que Hernando de Soto, el candidato de la fórmula en la que usted participó, pueda jugar según que sea elegido Keiko Fujimori o Pedro Castillo? Fernando, no he conversado con Hernando en las últimas semanas. Es cierto, él se reunió con Pedro Castillo en algún momento, pero también se reunió con la otra candidata. Y eso es
parte de ser democracia y de querer afianzar el futuro del Perú. Sobre los candidatos, bueno, ahora ya congresistas electos de Avanza País, que son 7, algunos de ellos sí demostraron su cercanía hacia el partido de la familia Fujimori, pero pasado el proceso electoral, yo insisto, gane quien gane, debemos pensar en la tranquilidad del país, debemos pensar en la democracia y evitar polarizaciones. ¿Y cómo se hace? Porque en realidad estamos ante una polarización que es consecuencia inevitable de este sistema de 2 vueltas electorales, por una parte, pero por otra también de lo estrecho del resultado, porque estamos hablando sobre la base de 88 puntos y varios decimales de una diferencia de 0 puntos, es decir, menos de 1, ¿no? Es cierto que es mucho más que lo que hubo el año 16, donde la diferencia fue de 45.000 votos, ¿no? Pero es muy estrecho el margen también esta vez. En la elección del 2016 sí fueron 37.000, ahora yo estimo que el margen va a ser un poco más bajo, no más de 20.000 votos, pero referente a tu pregunta, Fernando, se trata de cultura política. Bajo este esquema, ¿qué va a suceder a partir del 28 de julio en la relación presidente-Congreso, considerando que tenemos un Congreso con 34 candidatos del candidato Castillo, congresista del candidato Castillo, y él va a tener que hacer cierto juego político, pero es de esperar, o sería de esperar, que este Congreso tenga cultura política y esté al nivel de las circunstancias para que el país siga creciendo y siga adelante. Eso es lo que más me preocupa a mí en este momento, Fernando, y sobre todo si hacemos un análisis de los congresistas electos por votación popular, si hacemos un análisis, yo considero que esa relación va a ser bastante complicada. Si usted pudiera reunirse con uno y otro candidato, ¿qué le diría? ¿Sobre qué puntos piensa usted que podrían hacer una política que obtenga el respaldo de las bancadas en el Parlamento? Tengo entendido que son 9 y que hay 10 partidos finalmente representados por 9 bancadas, entre las cuales figura la suya, la de Avanza País. Para poder, lo principal es que este Congreso, entre ellos, empiecen a generar diálogo, generar consensos, buscar consensos, y es necesario que de una vez se busque política de Estado en algunos temas que son bastante importantes. El tema de salud es uno de ellos, educación también. El tema agrícola a mí me sigue preocupando muchísimo porque no se hace nada. Pero antes de eso, yo le pediría al actual Congreso, que está ya en los últimos días de su tercera legislatura, y ya por empezar una cuarta, que no hagan esta seguidilla de aprobación de cambios constitucionales. Esos cambios deberían dejárselo al nuevo Congreso nuevo que también tiene miembros de las bancadas actuales. Eso es trabajar pensando en el Perú y no por intereses personales. De acuerdo, pero desde el punto de vista de las propuestas en política, ¿qué le diría usted a uno y a otro? El señor Castillo, por ejemplo, tiene la idea de cambiar toda la Constitución y para eso convocar a una asamblea constituyente. Es cierto que han habido matices sobre eso, porque luego dice, si el pueblo lo decide. Pero en todo caso, hay una voluntad política que se va a enfrentar a muchas dificultades y es muy difícil que pueda tener mayoría en el Parlamento. ¿Qué propondría usted? Fernando, el Perú ha tenido 12 constituciones, la última es la número 12. Este Congreso actual está generando cambios sobre la Constitución. Si ganara el candidato Castillo, él efectivamente ha anunciado que quiere cambiar la Constitución a través de una asamblea. Hay mecanismos para hacerlo y él va a requerir el apoyo del Congreso de manera inicial. Pero con la cantidad de congresistas que tiene, justamente yo estimo y esperaría que la cordura esté encima de todo y se hagan realmente los cambios necesarios. Es cierto, Fernando, la Constitución requiere ciertos ajustes, pero no necesariamente un cambio. ¿Por qué? Porque con la Constitución el Estado no da de comer a la gente. Con la Constitución el gobierno no da educación, no da salud. Eso se hace a través de las leyes y de las normas que tenemos.
donde, Fernando, la gran mayoría son dictadas por el Ejecutivo. Sí, pero hay también, junto a estas carencias sociales y económicas que usted con toda razón menciona, dificultades institucionales que nos han llevado a este clima de conflicto permanente en el que hemos vivido los últimos 5 años. Hay que reajustar los vínculos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Parlamentario para que cada uno de ellos pueda trabajar y vivir en armonía con el otro. Entonces, ¿qué cambios propondría usted? ¿Qué cambios es lo que la campaña de su partido ha ido diseñando para ejecutar en caso de que hubieran pasado a la segunda vuelta y ganado la campaña presidencial? Lo primero es respeto a la institucionalidad y también a la independencia del poder. El gran problema que hemos tenido en los últimos 5 años ha sido exactamente ese. Yo esperaría, antes de responderte, que gane quien gane, el partido perdedor respete y no vuelva a hacer lo mismo que sucedió desde el año 2006. Eso va a permitir la gobernabilidad. A los señores congresistas, una recomendación sería: trabajen en equipo tratando de buscar consensos. Fernando, es lo único que se puede hacer, buscar consensos. El gran problema que tenemos es la diversidad de personas que han entrado al Congreso, y yo esperaría que aún así busque consensos. Es la única manera de sacar al Perú adelante, Fernando. Sí. Y por el lado del candidato o candidata presidencial que gane las elecciones finalmente, yo también le pediría que trabaje de la mano de todos los poderes del Estado y también de los niveles de gobierno. Hoy más que nunca van a requerir trabajar con los gobernadores estatales, provinciales y distritales. Ahora, los dos han dicho que van a constituir un gobierno que no sea solo de su partido y su tendencia. Lo ha dicho Keiko Fujimori varias veces, que no será un gobierno de fuerza popular, porque ella es consciente de que el porcentaje de votos con el que ha llegado a la segunda vuelta es el más bajo de nuestra historia política reciente. Y el señor Castillo, por su parte, ha dicho que nombraría también a personas competentes y honestas de izquierda, de derecha y de centro. ¿Confía usted en ambos compromisos? Inicialmente yo confiaría en lo que ambos han dicho. Es cierto, una persona, si no está preparada, no puede manejar su vida, menos una organización y menos un país. Pero, por otro lado, el hecho que hablen de hacer gobierno multipartidario me parece positivo, porque generaría un poco más de confianza en el país. Pero, por otro lado, Fernando, es evidente que el país requiere un cambio en el enfoque social, y eso lo hemos visto a través del voto popular del último domingo. Sí, y ese cambio, ¿cómo es que lo diseñaría usted? ¿Qué es lo que tenía previsto Hernando de Soto? Usted constata que han habido acá necesidades de cambios sociales al interior del modelo económico que ustedes respaldan, pero ¿cuáles son esos cambios? ¿Qué contenido le darían? Lo primero que se debería hacer, Fernando, es trabajar en función o acerca al pueblo. Hay que empezar a escuchar a la población desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde los gobiernos regionales, escuchar a la población, entender realmente qué está pasando. No podemos manejar un país simplemente sin saber, sin conocer qué está pasando adentro. Ese sería el primer gran cambio. El otro es en este momento, generar trabajo, pero para generar trabajo se requiere una serie de elementos. Nosotros proponíamos el tema de títulos de propiedad, que eso iba a permitir ser una garantía. Por ahí hemos escuchado que alguien quiere copiar. Fantástico. También se necesita urgentemente terminar con el tema sanitario, pero no solamente con el tema del COVID-19, sino con el tema sanitario, para que esté al nivel que debe estar en el Perú, con atención a toda la población y no solamente a un 18% de formalidad que existe el día de hoy. El tema educativo también hay que trabajar fuertemente. Lo que se necesita es demostrar a los peruanos que el gobierno y el Congreso que están entrando van a trabajar para ellos. De acuerdo. Muchas gracias, señor Jaime Salomón. Recuerdo que usted ha sido candidato a la vicepresidencia en la fórmula que presidió Hernando de Soto.
y luego, naturalmente, sigue comprometido con la actividad política. Muchas gracias, señor Salomón, que tenga muy buenas noches. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Helen Meniz, que tiene informaciones directo e indirecto que darnos en torno a manifestantes de Fuerza Popular. Helen, muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches, directo en directo. La denominada Marcha por la Democracia que inició en Campo de Marte se ha trasladado hacia los exteriores del local de Fuerza Popular, ubicado en la avenida 9 de diciembre, exactamente a una cuadra del local de Pedro Castillo. Justamente parecía que esa era la intención de los simpatizantes de Fuerza Popular, quienes se estaban dirigiendo en línea recta, justamente en dirección hacia el local de Perú Libre. Sin embargo, la policía tuvo que hacer un fuerte y colocarse frente a ellos para que ya no continúen, y es de esta manera que la policía ha logrado detenerlos y contenerlos solamente en los alrededores del local de Perú Libre. Justamente estamos viendo movimiento en estos momentos. La policía ha tenido que dirigirse hacia el otro carril, ya que los simpatizantes están buscando la manera de llegar hacia el otro extremo, donde se ubica el local de Perú Libre. Apenas llegaron los simpatizantes de Keiko Fujimori, ya los habían visto también los simpatizantes de de Washington con la avenida 9 de diciembre y avanzaron unos cuantos metros en su encuentro. Sin embargo, la policía tuvo que dividirse para poder contener a ambos simpatizantes de los partidos políticos. Hay mucha tensión a esta hora de la noche, ya que son pocos metros lo que los dividen y los ánimos están a tope, y la policía en realidad no va, al parecer, si se da algún tipo de enfrentamiento, poder controlar la situación, porque no son muchos los efectivos policiales que han llegado aquí para poder controlar esta manifestación que se está llevando desde muy temprano aquí en Cercado de Lima, Fernando. Muchas gracias por esta información. Todo esto está teniendo lugar en estos momentos en el Cercado de Lima. Ha habido esta manifestación que ha pasado desde el Campo de Marte hasta la avenida 9 de diciembre, más conocida como Paseo Colón, que es una avenida céntrica en la que hay varios locales partidarios y están cercanos. De manera que no podemos cansarnos de exhortar a la serenidad, al respeto al adversario y a la solidaridad con los que están sufriendo. Estamos en pandemia todavía, ha habido que interrumpir la vacunación en los locales del Campo de Marte a las 2 de la tarde. Seamos conscientes de que la actividad política se puede llevar a cabo con arreglo a nuestra normativa legal y sanitaria. Ojalá que la serenidad se pueda mantener y que no hayan roces, hostilidades y enfrentamientos entre los adversarios de la segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa y retomamos después de ella las 5 de las 7.